Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente al comentario de la porción de la Torá. Esta semana tenemos la porción de la Torá que se llama Jucat, que viene de los Juquín, considerados algunos de de estos preceptos, de estas ordenanzas, o la llanara, de estas ordenanzas que tiene la Torá, considerados como elementos difíciles de entender para la mente racional y particularmente para el Israel común y silvestre, digamos, no en relación a los que saben y conocen la Kabbalah, como elementos que no se saben, a que no se sabe la respuesta real de esto. Son simplemente, bueno, muchos han comentado, muchos comentaristas y grandes comentaristas, que es muy respetable su comentario, obviamente, de que este tipo digamos, de mandamiento, llamémosle así, de instrucción de la Torá, no está disponible para el racionamiento humano, sino va más allá de eso. Y cuando hay cosas que, bueno, van más allá del racionamiento humano, simplemente dejarlas por ahí. Es decir, no hay forma de entender esto. Más complica las cosas también algún pasaje de Cogelet, de Eclesiastés o Salomón, que los sabios lo han tomado algunos como que hace alusión a este tema, donde dice él, en un momento determinado yo quise indagar, quise buscar muy profundamente la sabiduría, pero esta, cuando creí que la había encontrado, se alejó de mí. Entonces, estoy parafraseando lo que dice el texto. Debido a ese texto, algunos sabios han dicho, bueno, ni Salomón encontró, siendo el hombre más sabio, considerado según las escrituras, no encontró la sabiduría para entender y conocer esto de la Torá, bueno, menos nosotros. Pero claro, eh, tenemos que considerar varias cosas aquí con respecto a esto, ¿eh? Ahora yo creo que tenemos muchísimo más luz, porque la Torá es algo que se nos viene revelando poco a poco. No podemos decir que la Torá cuando le fue revelada a Moshe, si bien es cierto, Moshe entendemos que Moshe recibió tanto la Torá escrita como la Torá oral, y la Torá oral está relacionada con las interpretaciones, con las explicaciones del texto. Y claro, Moshe alcanzó los niveles superiores de entendimiento, eh, y pareciera que en el texto de la Torá Moshe tampoco entiende lo que significa esto de la parábola. Pero claramente Moshe ahora está en otro plano superior, en el plano de las almas, y que seguramente su alma ha sido elevada a un nivel muy, muy, muy grande, y que muchos de esos misterios que estuvieron en un momento determinado ya no están para él. Ahora tenemos que entender, por ejemplo, que el Zohar, que es uno de los libros más importantes de la Kabbalah, eh, fue escrito por Shimon Bar Yochai. Se dice que Moshe venía a, a él y le explicaba ciertos pasajes de la Torá. También se dice que Moshe tenía que Shimon Bar Yochai tenía la misma alma de Moshe. Entonces, claro, si unificamos o hacemos estas conexiones que estoy diciendo, quiero decir que la luz que podemos tener ahora a través del SOAR, por ejemplo, es un poco más amplia a la que había en esas épocas. También, claramente sabemos que dentro de los grandes sabios de Israel, no todos ni en todos los tiempos tuvieron acceso a a la Kabbalah, al Sod, al conocimiento profundo, al conocimiento, a la sabiduría, digamos, oculta. Oculta no en un sentido no en un sentido esotérico, peyorativo, negativo, sino simplemente oculta a priori, es decir, no era evidente el contenido, el contexto, lo que está detrás del texto escrito. Entonces eso hace que la Kabbalah, siendo el cuarto nivel de entendimiento, sea un nivel de escudriñamiento, de conocimiento y entendimiento de las escrituras muy, muy profundo, porque es extraer el secreto. Los sabios han dicho los sabios de la Kabbalah, que la Kabbalah es el alma de la Torá. Es decir, la Torá tiene un cuerpo físico que son los textos, que son los capítulos, que de hecho ni siquiera la Torá fue escrita en capítulos ni en versículos. Eso vino mucho después, una forma digamos, de hacer un mayor acercamiento para el estudio de la misma.
fue que se fue dividida en capítulos y en versículos, pero la Torá inicialmente fue escrita completamente de corrido, sin puntos, sin comas, sin nada. Entonces, como vemos, haciendo un poquito de historia de lo que digo, tenemos, creo, algunas posibilidades de tener un poco más de entendimiento ahora con respecto a estos hukim, a estos, a estas ordenanzas traídas por el Creador en la Torá, que en el momento en que las leemos parece que no entendemos. Ay, pero ¿qué es esto? O sea, simplemente se ha llegado a pensar que esos tipos de preceptos simplemente hay que guardarlos porque, bueno, el Eterno lo dijo. Y claro, tiene sentido, porque si el Eterno dijo algo, lo sabe lo que dice, ¿no? Y nadie lo va a estar cuestionando. Pero lo bueno es que si la Torá bajó, si la Torá está aquí con nosotros, es que la Torá también vino para revelarse. Y también sabemos que esta Torá que tenemos es la Torá de Briá, no es la Torá de Axilut. Que la Torá de Axilut, claro, el nivel de entendimiento y el nivel de conciencia que necesita tener una persona es un nivel, eh, bueno, es un nivel extremadamente alto. Estamos hablando de un quinto nivel, de un quinto nivel de entendimiento. Si tenemos cuatro niveles, el Pardés, y normalmente operamos un poco, digamos, balbuceamos un poco algunos, como mi caso en el tema de la Kabbalah, en relación a los grandes sabios, me refiero, ¿no? Eh, que ya el quinto nivel de la Kabbalah es un nivel, pero muy elevado, muy, muy grande, para el cual uno necesita estudiar muchísimo, hacer muchas conexiones internas en el alma, en la conciencia, tener un estado de conciencia, digamos, que uno va poco a poco captando y se va volviendo apropiado dentro de nosotros para que de, esos niveles de conciencia se vayan elevando, vayan abriéndose esos portales dentro de la conciencia de la persona e ir captando, atando cabos. Para, para esto es muy importante la lectura de la Torá propiamente dicha, es muy importante la lectura de todo el Tanakh, de todas las escrituras, porque allí está regado, digamos, paulatinamente las perlas que son las perlas a ver, digamos, de Sod, de partes que son como difíciles de entender, de partes que son ocultas, pero que a la vez esos son como pequeños ladrillos que van juntándose unos con otros y dando formas a entendimientos más profundos. Entonces, quien no parta conociendo las escrituras, por lo menos los niveles más básicos, el nivel el Pashat, es decir, nivel literal, y pase por los otros niveles que van un poquito más arriba de estudio y pase tiempo, dedique tiempo al estudio serio, a conocer, particularmente inicialmente el nivel Pashat. Hoy, en esta época, estamos en una especie a ver, de auge muy hermoso con respecto a la gente que está queriendo aprender Torah. Y eso yo lo encuentro extraordinario, ¿eh? Es una clara, a ver, es un claro indicio de que estamos en tiempos, lo que conocemos como los talones del Mashiach. Y los talones del Mashiach se sienten primariamente, no solamente primariamente, sino constantemente se sienten en el alma de la persona, en el ser interno, en esa motivación que la persona empieza a tener internamente en su alma, en su ser, que lo llama a acercarse y a conocer esto esto que entiende la persona que es sagrado y que lo puede ayudar a subir de nivel como ser humano, como persona, a aportar hacia los demás, a una de las cosas que son tremendamente importantes, que son vitales, ¿ah? Que son meollos de todo este proceso de redención que estamos viviendo, que es a registrar al otro que está a mi lado, a registrar que hay una persona, que hay otras personas, que hay muchas personas a mi lado, a las cuales yo puedo amar, puedo querer y sentirlos como parte mía y sentirlos como que son yo mismo. Esos son como los pilares iniciales que una persona empieza a sentir cuando, por así llamarlo, se encuentra con estos niveles de entendimiento. Porque particularmente partimos nosotros haciendo una autorredención, una autorredención. Nuestra Neshama, nuestra parte más elevada, y quiero tomar esta introducción que estoy haciendo aquí porque creo que este hilo que estoy llevando es muy importante. Nuestra Neshama
que es nuestra alma superior, la chispa divina, es literalmente una especie de Mashiach para nosotros, una especie de redentor. Y obviamente esa Neshama conecta con la conciencia que llamamos Mashiach, con la conciencia mesiánica, ya sea que esto sea solamente algo que llevaremos dentro de nosotros y que esto nos llevará a tal nivel de revelación interna que hará desaparecer de nosotros todo instinto, toda predisposición a realizar lo negativo y nos llevará, digamos, en un estado de conciencia en que olvidaremos ese tipo de cosas. Es decir, a ver, ¿cómo lo digo para que me lo entiendan? Es decir, que desaparezca del estado de conciencia humano lo que conocemos como mal. Ese Yetzer Hará, esa intención, esa formación al mal que tenemos los seres humanos, todos, sin excepción alguna, tenemos esta formación al mal dentro de nosotros que nos desvía de la conciencia de la formación al bien, que también traemos. Y esto aquí es algo muy interesante, lo que voy a decir, porque cuando tenemos el relato del Génesis y en este relato prototípico, en este relato, digamos, metafórico, pero a la vez muy, muy real, porque de allí viene todo el proceso heredado, el hombre come del fruto del bien y del mal de un árbol. Y este árbol pasó a dar al hombre algo que llamamos en hebreo Da'at, que es conciencia. Entonces, esta conciencia que en el árbol de la vida aparece en la primera triada de Sefirot, Keter, Joma y Binah, y la segunda parte, donde está Gesed y Geburah. Entonces, aparece en ese centro que está allí. Esta sefirá que llamamos Da'at, que es semi-sefirá, no es una sefirá como las demás, es, es algo que permanece allí como escondido. Por eso que los árboles de la vida en que está correctamente hecha, no está hecha con un círculo, digamos, está hecha en un círculo segmentado. Y porque la idea de hacerlo en un círculo segmentado es que estamos queriendo decir, esta no es una sefirá como las demás, esta desaparece y aparece, ¡pum! Está ahí, como algo latente que está esta semisefirá. Y esta es la que trae el conocimiento dual. Esta es lo que también conocemos en Kabbalah como Klipá Noga. Es decir, la Klipá Noga es una cáscara que es buena por un lado y por otro lado es negativa. Entonces, el Da'at, el conocimiento, está mezclado de bien y de mal, que cuando no sabemos cómo tomar lo que es la formación negativa dentro de nosotros y darle la vuelta y ponerlo de forma correcta, nos trae como fruto sufrimiento, angustia, dolor y finalmente muerte, obviamente. Entonces, eh, este proceso, entonces, como digo, de venir estudiando en esta época que se está abriendo este conocimiento a todo el mundo, es algo realmente hermoso, maravilloso y que siga creciendo cada vez más y que sigan apareciendo muchos maestros con muy buena intención, con la intención correcta que es transmitir a la gente la forma de cómo puedan ellos superarse a sí mismos, superar sus oscuridades, digamos, iluminar sus oscuridades internas, porque eso es el todo. O sea, no tendría otro sentido enseñar una sabiduría tan profunda como esta para que la gente se convierta en otras cosas o la gente la utilice para otras cosas. Finalmente la gente toma algo, una herramienta que se da y la puede usar para lo que quiere, ¿no? Sobre todo la persona que no entiende, que no sabe lo que está recibiendo. Es como un niño, por ejemplo, que papá, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy simple, que papá o mamá le compró un regalo o una ropa, una pieza de ropa muy cara, muy, muy fina, pero el papá, mamá se descuidó y el niño está jugando en el barro metido con esa pieza de ropa o con ese juguete, lo tiene roto. Bueno, él no sabe distinguir entre una cosa y la otra. Bueno, entonces la idea es que todo este conocimiento que estamos teniendo y esto que se nos está abriendo, este portal enorme de conocimiento y entendimiento, lo podamos usar para el desarrollo, para el crecimiento, para la ampliación de nuestro clip, para la ampliación de nuestra conciencia, de modo que
el propósito de la Kabbalah, de este conocimiento, Kabbalah significa recibir, ¿ah? Recibir. También Kabbalah significa conexión, conexión de los mundos superiores con el mundo acá terrestre nuestro, conexión con nosotros. También podríamos decir, llamémosle el arte que nosotros podemos practicar de la unificación de nuestro ser, de nuestra conciencia con el Creador y de aprender de aprender a conectarnos con Él y de aprender a parecernos a Él. El Creador es esa energía que nos da, que otorga, que da, que siempre está dando, que siempre hay aire para respirar todos, que siempre hay todo, todo es para todos. Tenemos mar, cualquiera puede ir al mar. Tenemos río, bueno, cualquiera puede ir a un río, beber agua y ir al campo, etcétera. Todas esas cosas, todas son para todos, no hay restricción en ese sentido. Si el creador es así, nosotros, a medida que vayamos aprendiendo esto, a medida que usted va creciendo en su ser interno, usted se va dando cuenta que usted se vuelve menos restrictivo, se vuelve menos complicado. Cuando usted era una persona antes a lo mejor muy complicada, no me toquen esto, no me miren allá, no me digan esto, no aquí allá, después ya no importa, no pasa nada. Usted deja a la gente ser como ellos son, usted vive como es y va teniendo amor y va teniendo paz y tranquilidad y entendiendo que las personas, cada uno lleva su proceso de crecimiento, su proceso de desarrollo. Entonces, para estas cosas que acabo de mencionar es que nos sirve estudiar Torah, es que nos sirve estudiar Tanakh, que nos sirve estudiar las Escrituras. No es lo mismo que usted tome un libro, hay muchos libros que nos pueden ayudar, ¿no? Libros de autoayuda, libros de gente que se dedica a enseñar y a trabajar, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría, eh, un montón de otras disciplinas, también otras tradiciones tienen libros maravillosos, libros que ayudan muchísimo en la elevación espiritual. Todo es usable para esto que acabo de decir yo. ¿Cuál es la conexión de nuestra vida con el Creador? Y conectar todo. Ese es el punto, ese es el meollo, porque Dios, el Dios verdadero no es un Dios tribal de un grupo de gente por ahí. No, 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 son niñerías, son cosas que no tienen sentido. Dios o el universo, el infinito. A mí me gusta usar la palabra infinito, pero a causa de nuestro lenguaje, y estamos tan acostumbrados a eso, y mencionamos la palabra Dios. Pero la palabra que mejor, digamos, identifica el sentimiento del corazón y lo que uno siente a medida que uno va estudiando es el infinito. Es esta energía que no tiene fin, que no tiene fin. Bueno, entonces, todo lo que tenemos y lo que enseñamos y lo que compartimos, lo que hago yo con enseñar un poco de Torah, de compartir un poco la porción semanal, es un esfuerzo, en primer lugar, que me sirve a mí, porque toda esta energía pasa por mí primero. Toda energía, toda energía que usted baje de su conciencia, baje de su mente, baje de donde usted cree que imagina, baja primero y entra en usted. Luego sale hacia afuera. Entonces aquí tenemos que detenernos un poco y entender que lo que estamos dando es lo que nos hemos dado nosotros primero. Entonces, esto nos sirve para tener una buena conciencia cuando estamos dando algo hacia los demás, de modo que siempre estemos pensando en dar lo mejor. Tenemos para esta semana la energía de la parashá esta semana es la energía de la parashá Jucat. Y voy a leer un poquito de ella y vamos a mirar un poco qué temas nos trae. Y nos trae en primera instancia cómo solucionar el problema de la impurificación ritual con el contacto con muerte, con un cadáver. ¿Ah? Y aquí nos aparece uno de los temas complejos que, eh, como dije al principio, o estaba comentando fuera digamos, de cuando comencé la grabación, nos trae el tema de la vaca roja, la parada Dumá, de las contradicciones aparentes que trae este rito que se hacía con las cenizas de la vaca roja que eran rociadas sobre la persona que había estado bajo un techo o que había tocado y que por alguna razón había tocado un cuerpo muerto. Y eso trae una impurificación ritual a la persona. Pero este, esta,
esta tecnología mencionada con la ceniza de esta vaca completamente roja, absolutamente roja, tiene el poder de liberar a la persona de esa contaminación. Y al hablar de contaminación, para que entiendan lo que significa una contaminación espiritual, es que nos deja no aptos digamos, la participación y seguir en nuestro proceso de acercamiento al mundo espiritual. Y claro, si la persona no entra en estos estados de purificación, por supuesto que eso crea entre nosotros y el estado espiritual de elevación, crea literalmente cortinas, velos, que luego nos van a impedir elevarnos como quisiéramos elevar. Es más o menos para que me entiendan, es un poco más complejo, pero para que me entiendan en un ejemplo simple lo que acabo de decir. Entonces tenemos inicialmente el tema de la vaca roja, luego tenemos el fallecimiento de Miriam, la hermana de Moisés, que era también la profetisa que los acompañaba, y por cuyo mérito de esta mujer había una roca muy particular que los seguía por el desierto y esta roca les daba agua cuando no estaban cerca de algún manantial. La roca producía y daba agua, algo muy espectacular. Eh, Luego tenemos también algunas guerras con algunos de los que vivían en las zonas desérticas en donde donde iban los israelitas, que no los quisieron dejar pasar por algunos lugares. Hubo guerra contra Amalek, contra Edom, el fallecimiento de Aarón, el Cohen, hermano el sumo sacerdote, me refiero Cohen, hermano de Moshe, su hermano mayor era Aarón, muy querido por el pueblo, era un hombre muy particular, muy especial. Y luego tenemos guerra contra Amalek. El pueblo vuelve a la impaciencia, vuelve digamos, a reclamar en contra del Creador y en contra de Moshe, en contra de Aarón, porque, bueno, se quedan sin agua en algún momento, porque Miran había muerto, ya el grifo, digamos, que lo seguía, se había como cerrado, había que hacer algo para abrirlo. Eh, Después tenemos el enfrentamiento con Sihón, uno de los reyes del lugar, y por ahí. La parasha no es larga, pero tiene cosas muy interesantes que vamos a contar de ahora. Bien, y voy a leer unos versículos de la parasha de esta semana. Ayer le habló a Moshe y a Aarón diciendo, el siguiente es el decreto de la Torá que ordenó Hashem. Diles a los israelitas que te traigan una vaca totalmente colorada o roja, que no tenga defecto alguno y a la que nunca antes le hayan puesto el yugo. Entréguenla al sacerdote del azar, que deberá sacarla fuera del campamento, es decir, alguien ajeno al sacerdocio, deberá degollarla en presencia del sacerdote, en este caso de el azar. Después, el sacerdote del azar tomará de su sangre con su dedo índice y salpicará de esa sangre 7 veces en dirección a la tienda del encuentro. Luego, deberán quemar la vaca a la vista de él. Deberán quemar su cuero, su carne, su sangre, su excremento. El sacerdote deberá tomar madera de cedro, hisopo y hebra de lana carmesí, y deberá arrojarlos al fuego en que se queme la vaca. El sacerdote deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas, y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Luego podrá entrar al campamento. También quien queme la vaca deberá sumergirse en agua y sumergir su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Bien, hasta ahí vamos a leer. Eh, bueno, aquí tenemos algunas ya de los elementos que trae la parashá, la, la vaca roja, esta que acabamos de leer. Quiero comentar algunos pasajes que trae el Zohar, porque creo que nos va a dar bastante luz sobre lo que estamos diciendo y lo que, aunque el Zohar parte no exactamente hablando de la vaca roja, pero voy a comentar así, más o menos a grosso modo, en cierto punto, lo que los sabios han dicho sobre esto desde el punto de vista de la Kabbalah, que la vaca roja tiene estas contradicciones de impurificación, incluido a los Cohen, incluido a quien no ha tocado nada, pero ha asperjado a otro.
Es decir, el que recibe digamos, el rociado con el agua de manantial y un poco de la ceniza de esta vaca, quedaba completamente puro, pero el que había rociado quedaba impuro. Entonces este tenía que esperar unos días, sumergir sus ropas en agua, él también sumergirse, y después de unos días quedar completamente puro. Entonces, ¿qué dicen los sabios? Lo que he estado mirando y recopilando un poco es que eh, en cierto punto la vaca representa un poco al sádic, al al justo que baja a este mundo. Esto que estoy diciendo lo escuché decir al maestro Gómez. Eh, el justo que baja a este mundo, que viene a traer los secretos del mundo superior y a enseñarnos cómo practicar, cómo mantenernos en pureza, corre el riesgo al estar en esta tierra de impurificarse, de impurificarse. Eso por un lado. Por otro lado, de otros comentaristas, he escuchado o sea, he leído y he estudiado de que cuando se produce esto de la vaca roja, está relacionado con que la vaca es roja, y fíjense el color rojo representa juicio, representa literalmente justicia, pero una justicia de rigor extremo, de muerte. Por eso es que completamente roja. Y la vaca era examinada de una forma que literalmente podríamos decir ahora en esta época nuestra, con lupa, ¿eh? Con lupa. Era en los años en que estuvo el tabernáculo y que estuvieron los dos templos, el templo de Salomón y el segundo templo, solamente se habla de que 3 vacas fueron encontradas con esta condición, completamente rojas, que no fueran puestas yugo, no debían haber sido, haberse apareado las vacas tampoco, eh, completamente rojas, es decir, una vaca que en cierto punto lo que vemos en ella es la cualidad totalmente del egoísmo total y absoluto en ella. Y como ya dije, el color rojo representa la negatividad, representa el juicio, el rigor y la columna de la izquierda del árbol de la vida. Entonces, es por esa razón que esa capacidad, digamos, también es como aquí podríamos decir que podríamos aplicar un poco como el principio de la homeopatía, es decir, lo similar cura lo similar. Ese es el principio homeopático, ¿no? De esta medicina alternativa o complementaria. Entonces, al tener ese rigor, digamos, esta imagen de la vaca roja, completamente roja, eh, está teniendo la capacidad, porque así el creador lo hace, transformar desde un punto de vista, transformar lo que mismo salió desde el universo infinito, salió con un sentido negativo, desde la misma forma lo transforma para el sentido positivo, para el sentido positivo. Entonces, al rociarse el agua con la ceniza de esta vaca. Y fíjense que además de que la vaca debía ser completamente roja, debía agregarse también hisopo, que era justamente con lo que el sacerdote tomaba y le tiraba a la persona que iba a purificar. Y además también debía agregar lana carmesí, es decir, lana roja, es decir, rojo por todos lados. O sea, era un estado de juicio de Geburá, pero totalmente extremo. Eso es lo que hace que la impurificación durara o alcanzara para las dos personas, el que estaba puro y el que estaba impuro. O sea, uno se purificaba mientras que el otro que estaba puro quedaba impuro. Bueno, un, un estado de impureza tremenda, entonces, es lo que ocurre con la muerte en este sentido. ¿Por qué? Porque la muerte es algo completamente opuesto, cosa que no había hablado, es algo completamente opuesto a lo que es la vida. Recordemos que la muerte vino por un problema del hombre, es decir, porque el hombre comió el árbol que se le dijo no comiera. Por eso fue que vino digamos, la sentencia de morir. Y aunque la sentencia de morir también contiene en ella misma la salvación para el ser humano, porque el Eterno mismo dijo en el momento, cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, no sea que éste
alargue su mano, dijo, vamos a sacar al hombre de acá, no sea que este alargue su mano y coma también del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Viva para siempre en qué? En el estado de conciencia en que había alcanzado después. Es decir, en este estado en que el Da'at, la conciencia que entró en él, tenía la capacidad de tomar la luz, tomar la energía divina y transformarla para bien o para mal. De esto he estado hablando mucho estos días, de cómo nosotros a través de nuestra conciencia, y cuando hablo a través de qué conciencia estoy hablando de la conciencia Da'at. Esa conciencia Da'at que nos permite entender y conocer lo bueno y lo malo, es por donde está pasando constantemente la energía divina, es decir, esa luz divina que pasa a través de nosotros y que, no, y que mantiene todas las cosas en existencia. Porque Dios está creando constantemente, todo lo está creando constantemente y manteniendo. Entonces, cuando el Creador dice, no es bueno que el hombre coma del árbol de la vida, porque si come del árbol de la vida permanecerá en este estado permanentemente. Entonces quita al hombre del huerto para que no alcance el estado de la vida eterna. Y ahora es trabajo de nosotros encontrarlo, ya sea que nos sea enviado a alguien, un personaje que puede ser lo que decimos siempre, un Mashiach, o puede ser que el Mashiach esté tan activo dentro de nosotros que podamos encontrarlo en algún momento. Yo creo que las dos cosas son, ¿eh? Yo creo que, por un lado, hay una energía activa mesiánica dentro de nosotros, que está ahí moviéndonos, está sacudiendo nuestro ser para que nos elevemos, para que busquemos cómo redimirnos a nosotros mismos, porque una vez que nos vamos redimiendo de ciertas cosas, podemos enseñarle a otro cómo redimirse. Y mientras tanto, nosotros no estamos libres, no somos capaces de libertar a nadie. Entonces, y por otro lado, lo que alguna vez he dicho, los seres humanos, si no podemos con nuestro Yetzer Hará, no podemos llegar al punto de nuestra conciencia en que podamos eliminar el estado de, de intención, no podamos quitar la intención de nosotros, esa capacidad de formación de mal, entonces necesitamos tener la ayuda de un agente externo que nos enseñe los secretos de cómo hacerlo, que nos enseñe los secretos de Hayá y Ejidá, que son los niveles que nos circundan y están aquí con nosotros, pero nos circundan, no es luz que está dentro de nosotros. No tenemos el acceso a esa luz. Y tampoco aquí quiero crear una clipá con lo que estoy diciendo, decir, no es posible conectar con Hayá ni con Yehidá. No hay ningún imposible, ¿eh? No existen imposibles desde el punto de vista cuando hablamos del creador, porque ya lo han dicho los sabios, está escrito en el Talmud, que el creador no pudo haber creado una piedra, una roca tan pesada que luego no la pueda levantar. Entonces, cuando nosotros hablamos de imposibles y hablamos de cosas que no son posibles de hacer, estamos hablando de nuestra incapacidad, no de la capacidad del creador, del infinito. El infinito tiene toda la capacidad, tiene toda la fuerza, tiene todo. Entonces, para él nada es imposible. Entonces, cuando digo que en nosotros, quizás no podamos nosotros eh, hacer el cambio en Da'at dentro de nuestro ser, dentro de nuestra conciencia, de modo de fluir solamente con un solo canal, el canal de la unidad, el canal del amor, el canal de la vida. Si no pudiéramos llegar a ese nivel, pues necesitaríamos la ayuda de que venga un Mashiach externo y que nos traiga, digamos, los secretos de cómo acceder a estos niveles de entendimiento y conocimiento, de modo que sí podamos hacer eso. Porque, a ver, cuando uno se pone a hacer un análisis de esto con respecto a lo que es Mashiach, a lo que es el pensamiento mesiánico, uno inmediatamente empieza a recorrer las vidas de los sabios a través de los siglos y empieza a recorrer las vidas de los que han hecho enormes aportes, de los que nos han entregado mucha sabiduría, los que han escrito libros, los que han escrito libros, etcétera, etcétera. Gente que ha causado, digamos, un bien muy grande a la humanidad con el conocimiento que nos trajo. La pregunta es que uno se hace, a ver, ¿alcanzó el nivel de haberse liberado del mal en su vida? Desde mi punto de vista, digo que yo no he visto ninguno. No he visto ninguno ahora que se hayan liberado después de haber trascendido, después de haber salido de este mundo, sus almas hayan sido elevadas a niveles impresionantes. Tenemos casos de algunos que no murieron, que sabemos que no murieron, como fue
Enoc, el profeta Enoc, que fue convertido en el arcángel Metatrón. Tenemos el caso de Eliyahu, que es el mismo Pinjas, que fue convertido en el arcángel Sandalfón. Y Moshe, que su cuerpo no fue encontrado y que sabemos que en algún lugar celeste está, que alcanzaron niveles de entendimiento realmente, pero enormes y gigantes, gigantes, ¿eh? Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿han alcanzado ese punto? ¿Han alcanzado el punto que estoy diciendo, el punto de eliminar completamente el mal de sus vidas? No lo alcanzaron mientras estaban en la vida terrestre, no lo alcanzaron. Aunque alguno de ellos haya caminado con Dios, dice, como el caso de Enoch, que caminó con Elohim, que estuvo con él, es decir, caminó en sus preceptos, en lo que había para la época, y fue llevado, porque fue encontrado realmente extraordinario, un hombre muy grande, y eso lo hizo trascender, trascender. Entonces la pregunta es, claro, aquí nos nace otra pregunta. A mí por lo menos me nace otra pregunta, que es, si Enoch pudo trascender y caminar con Dios, ¿es posible que nosotros podamos trascender y caminar con Él también? Y al punto de caminar con Él, fíjese que aquí hay una metáfora muy, muy interesante. Si Él caminó con Elohim, caminó con Él, y esto de caminar con Él significa mucho más allá de que digamos, bueno, pues, habló un rato con Él, hablaba con Él, escuchaba alguna voz, tenía sueños, era un hombre muy justo. No, significaba que su vida fue tan grata, su vida fue tan grata y tan despojada de a ver, del Yetzirah, que es probable que haya alcanzado un nivel de eliminación de la intención negativa en el corazón y que por esa razón fue sacado de acá. Entonces, es posible que nosotros podamos llegar a un nivel de esa naturaleza. Lo estoy pensando ahora, es algo que me está viniendo ahora, algo que nunca antes había pensado. Es posible que nosotros también podamos llegar a un nivel de eso, pero cuándo y en cuánto tiempo no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuántas encarnaciones necesitamos? Ahora, debemos entender una cosa, que cuando partimos en el proceso de elevación de nuestras vidas, partimos jóvenes, algunos niños. Yo partí en esto cuando era niño, tenía 11 años, cuando partió mi acercamiento a lo que es digamos, a ver, las escrituras. Eh, Era muy pequeño, tenía 11 años, y claro, no entendía mucho, no sabía por qué iba a escuchar, no sabía, no entendía, pero luego después uno va entendiendo. Y recuerdo que a los 16 años más o menos yo tuve una conexión mucho más fuerte, y yo recuerdo muy bien lo que ocurrió en esa época, en que me volví un lector, pero yo diría que compulsivo de las escrituras. Eh, yo casi me amanecía leyendo a veces, leyendo las escrituras. Me gustaba mucho leer los proverbios de Salomón, los salmos, los profetas, y toda la Biblia me gustaba leerla mucho. Al punto que recuerdo que algunas veces mi mamá, que veía luz en mi habitación muy tarde en la noche, 3 de la mañana, 4 de la mañana, me golpeaba y me decía que ya me durmiera. Y claro, porque me gustaba muchísimo. Entonces uno tiene una conexión y a medida que va pasando ese tiempo, va pasando los años, uno se da cuenta que uno de verdad uno va creciendo, va accediendo a niveles de entendimiento más profundo. Pero claro, no puedo decir que he llegado al nivel de Enoch, en que camino con Elohim, en que mi conciencia está completamente puesta en ello. Me falta muchísimo. Pero como tenemos esta bendición de lo que es la reencarnación, no sabemos cuánto creceremos en la otra encarnación y en la otra, o cuánto nos queda. ¿Ah? Entonces hay un proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces es muy posible que podamos alcanzar en algún momento los seres humanos, pero no sin ayuda, no sin ayuda desde la fuente natural. Y en realidad todo nos ayuda, ¿eh? Todo nos ayuda la naturaleza. Porque, bueno, porque la palabra Elohim, ya saben ustedes que tiene el mismo valor geométrico que la palabra naturaleza, son lo mismo. Es decir, todo nos está ayudando constantemente. Es decir, todo nos ayuda en el proceso de elevación. El problema es que nosotros eh, somos duros para entender y nos cuesta entrar en el proceso que se nos dice que entremos. Bueno, pero estaba en el tema de la paradoja. Entonces, la, eh, la razón, en cierto punto, algunas de las razones, porque estoy dando muy pocas ahora,
Yo espero que en algún momento estudiemos un poco de Zohar, directamente Zohar, balbucemos Zohar, porque no puedo decir que voy a enseñar Zohar así con la profundidad que sabe un gran sabio, pero me atrevo a balbucear y eso me encanta hacerlo. Me encanta balbucear estas cosas porque vamos entendiendo y así nos damos la oportunidad de crecer y desarrollar lo que traemos dentro. Nunca debemos decirle que no al impulso que viene desde nuestro corazón, menos cuando tiene una buena intención. No importa que partamos diciendo cosas al revés. Un buen maestro cuando escucha a un estudiante que está partiendo y lo ve con ganas y lo ve que va con deseos de aprender, nunca le va a decir, oye, que estás haciendo las cosas muy mal. No, lo va a motivar, no le va a encontrar las cosas malas, le va a corregir, le va a enseñar, pero lo va a impulsar. Entonces yo me impulso a mí mismo, ¿eh? Me impulso en ese sentido a mí mismo para no tener temor ni miedo ni ir entrando para entrar, digo, en recursos más importantes de estudio. Dije que quería leer un poquito algo del Zohar, ¿eh? Zohar para Shahukar, versículo 1. Este es el estatuto de la ley, y esta es la ley que expuso Moshe a los hijos de Israel. Son las palabras sagradas de la Torá, son superiores, o sea, las palabras de la Torá son dulces, como está escrito, apetecibles, más que el oro más fino. Sus palabras más dulces que la miel. Aquel que se ocupa de la Torá es como si estuviese de pie junto al monte Sinaí cada día y recibiese la Torá. Fíjense qué grande lo que dice aquí. Aquel que se ocupa de la Torá es como si estuviese. Es por esa razón que cuando hablamos de Matán Torah, cuando se recibe la Torah, dice, todos estuvimos allá. Y usted dirá, pero es que no, es que yo aquí, que yo no sé qué, que yo vengo de acá, que yo no soy de la familia, que yo no soy de aquí. No importa, su alma estaba allá. Porque cuando el judío habla, dice, todos estuvimos allá. ¿Quién estuvo allá? El presente ahora no estuvo allá físicamente, pero ¿quién estuvo? Su alma. Su alma estuvo allí. Entonces, ¿dónde voy? Aquel que se ocupa de la Torá es como si estuviese de pie junto al monte Sinaí cada día y recibiese la Torá. Aquel que se ocupa o aquella que se ocupa. Como está escrito, hoy te has convertido en el pueblo. Hoy, ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy. No se refiere al tiempo pasado, el hoy. Y el presente hoy constante del Creador. Hoy. Por eso que la traducción de Eje, Ayer, Eje, no es yo soy el que soy, es el que estoy siendo. Estoy siendo. Es un presente continuo. Seré el que seré, esa es la traducción más correcta de ese nombre. Seré el que seré, es decir, constantemente presente. Versículo 2. Aquí está escrito, y este es el estatuto de la ley. También está escrito, esta es la ley, y no está escrito. Este estatuto, ¿de cuál? ¿De cuál es la diferencia entre ellos o cuál es la diferencia entre ellos? Esta es la ley. Es para mostrar que todo es una sola unificación, para incluir a la congregación de Israel, Malhut, Israel también es conocido como Malhut, en el creador, es decir, en Seir Anpin. Seir Anpin ya sabemos, creo que los que me están oyendo ya saben lo que es Seir Anpin. Lo hemos hablado en alguna de las parashot, que se refiere a la parte central del árbol de la vida, a las seis sefirot centrales. Seir Anpin, para que todo sea uno. Por esta razón, esta es la ley. Aquí lo que nos está hablando es que hay una letra que es incluida aquí en el texto que estamos diciendo, que es la letra Bab. Y la letra Bab, cuando vemos nosotros el árbol de la vida, a ver, tengo un árbol aquí, por lo menos el árbol, porque todo tiene un árbol de la vida, a ver si me lo pueden ver bien, ahí. Si se fijan ustedes, tenemos una yud ahí, es la primera letra, la yud. Este árbol que estoy mostrando aquí es el árbol cosmogónico, ¿eh? Cosmogónico. La primera yud está arriba aquí en la primera triada de las sefirot. Tenemos la Hei en Binah y ahora la letra que nos está hablando acá es la Bab, esa que está ahí. Y la Bab corresponde a ese círculo, a todas las sefirot que están en ese círculo. Y esta Bab se une
con la Hei, que está acá abajo, en Malhut, que equivale a Nukba o la Shekinah. Entonces, lo que está diciendo que esta letra Bab que aparece en el texto que hemos citado, la razón de que aparezca ahí es para que Seirampin se una con Malhut. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se une esto? Se produce copulación, hay unificación, y lo que se busca es justamente la unificación. Y Seirampin en este sentido aquí tiene una relación con el sol, tiene una relación con Dios, es decir, con el sistema Dios. Que ahí ya entramos en un tema más complejo y lo vamos a dejar hasta ahí porque no voy a enseñar cada hora, el tiempo también se nos ha ido muchísimo. Voy a seguir leyendo. ¿Por qué se encuentra la Bab agregada a y esta? Es para señalar que todo es uno, sin separación, o sea, unificación entre Seirampin y Malhut o Nubba, que es la hembra que representa a Israel. Y esta incluye lo general y lo particular, unidos hombre y mujer, juntos, pues la Bab es masculina, Seirampin, lo general, y esta, refiriéndose a Malhut, es femenino, lo particular. Y por este motivo que está escrito, y esta es la ley, aludiendo a Seirampin y Nukba. Es decir, cuando dice, esta es la ley, esto es lo que Moshe, o sea, lo que el Eterno dijo a Moshe que diga al pueblo, traedme la vaca, tráiganme una vaca para unir, para unificar, porque no hay razón de que se trajera una vaca sin sentido, para unificar lo que había sido separado, lo que había sido separado. ¿Y qué es lo que separa aquí? La muerte separa de la vida. Y lo que unifica la vida con la muerte es este, este rociamiento con la ceniza de la vaca roja. Versículo 3, está escrito, esto es lo referente a los levitas, no está escrito, y esto, con una vab, pues ellos provienen del lado del din, el lado izquierdo, o sea, de la columna izquierda, el lado del juicio, provienen de Malhut, del cual se construye desde la izquierda y no desde el lado del Rajamín, es decir, de la derecha, que es Seirampin. Es, es debido a esto que escribe esto sin una bab, Malhut sin Seirampin, pero está escrito, hagan con ellos esto para que vivan, esto con una bab, es decir, unifiquen, tengan la conciencia de unificación, de unir el mundo de Yexirah con el mundo de Malhut, es decir, unir lo masculino con lo femenino. Esto se dice a los levitas, pues los levitas son esto y no esto. Es un poco complejo aquí lo que está en esta traducción, por lo menos del Zohar, ¿eh? Ahora vamos a ir a otro elemento que nos ayuda a explicar un poco lo que estamos diciendo. Versículo 5. Y esto era antes en Israel. En el caso del rescate o de cambio, para dar fuerza a cualquier asunto, había la costumbre de quitarse uno la sandalia y dársela al otro. Si los antiguos estaban conformes en comprar todo utilizando una sandalia, según el decreto de la Torá, los posteriores llegaron y lo cancelaron. Debemos preguntar, ¿por qué lo cancelaron? Pues si alguno cancela una palabra de la Torá, es como si destruyera el mundo entero. Y si no era una ley de la Torá, sino solamente un convenio, debemos preguntar, ¿por qué se usaban específicamente las sandalias y no algún otro objeto? Aquí vamos a llegar a algo muy interesante, ¿eh? ¿Por qué? Lo voy a explicar para que no se haga tan largo, ¿eh? Lo voy a explicar. Eh, el zapato, el zapato en las escrituras o los zapatos simbolizan el cuerpo de la persona, el cuerpo. Es por esa razón que en cuanto a sueños, por ejemplo, si una persona sueña de que un fallecido viene a buscar sus zapatos a la casa, es un sueño que está indicando de que esa persona está, digamos, en lista de que puede fallecer pronto. ¿Qué se hace en esos casos cuando hay ese tipo de sueños? Pues se llama a alguien que tenga alguna autoridad espiritual, se le cuenta el sueño
La persona que tiene el sueño es una persona que debe ayunar, y la persona o las personas a quien les va a contar el sueño harán alguna oración particular, un rezo particular, para anular ese sueño que viene como decreto de esa forma, eh, en que está viendo un fallecido de su familia que viene a buscar, no zapatos del fallecido, sino zapatos de la persona que está viva. Porque ya dije, el zapato eh, es un símbolo del cuerpo nuestro, el cuerpo físico. Ahora, esto se usaba también, como ya se conocía, digamos, a ver, se tenía esa sabiduría ya en esa época, se usaba para hacer transacciones. Entonces, los hombres de los tiempos antiguos, ¿qué hacían? Se quitaban un zapato. Ahora, bueno, después yo recuerdo los años de cuando yo era muchacho, jovencito, era niño, todavía yo veía a mi papá, eh, en el lugar de campo en que me crié, en que simplemente hacían un trato de mano, ¿eh? Que te ponían de acuerdo con algo y dinero o sembradíos o cosas por el estilo, cosas típicas de campo. ¿Y cómo cerraban el trato? Pues un apretón de mano. Pum. Y esa era la palabra de los viejos, la palabra de los viejos valía. Y mi tío, que es uno de los que queda vivo, de familiares de mi papá, él todavía tiene esa costumbre. Entonces, cuando él habla de una persona y esa persona es honesta, es sincera, él dice, esta es una persona desierta o es un hombre desierto. ¿Qué es? Es una persona que habla lo cierto, que habla con verdad. Son cosas antiguas de las personas. Bueno, esto ocurría, esto del zapato, de quitarse el zapato, y uno le pasaba, intercambiaban el zapato, así, por así llamarlo, ¿no? Y esa era la forma de hacer un trato. Bueno, ocurría también que cuando, cuando en una familia había más de un hijo y uno de ellos se casaba y no le engendraba hijos a la mujer y moría antes de engendrarle hijos a la mujer con que se había casado. Eh, Después venía la ley del levirato, entonces debía tomarlo uno de los hermanos, que estaba en condición de poder tomar a la mujer por esposa, la tomaba. Pero si éste se negaba a tomar a la mujer por esposa, ¿qué pasaba? Ella le pedía un zapato. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo? En el fondo, lo que está ocurriendo allí con esto es una liberación del cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque la persona, eh, el alma, fíjense lo que trae aquí la escritura y las enseñanzas de los sabios. El alma del que no pudo tener hijos está esperando, eh, para su descanso, para digamos, y su proceso se complete, está esperando que uno de sus hermanos haga esa ley, que le levante un hijo. Pero como no lo hacen, la forma de romper eso es para que el alma de esa persona y el cuerpo de esa persona también sea redimido en sí, le pide uno de los zapatos al hermano que no quiso, eh, que no quiso tomar la ley del levirato, y con esa forma también está liberando el cuerpo de ese hermano que no quiere tomar la ley del levirato. O sea, es una forma de liberar. Y veamos qué dice el texto. Dijo a Moshe, no te llegues acá. Mire, aquí estamos hablando cuando Moshe se acerca a la zarza que ardía. Y cuando Dios dijo a Moshe, no te llegues acá, no te acerques acá, él también dijo, quita tu calzado de tus pies. Y se ha explicado que con estas palabras él le ordena que partiera de su mujer y se ligara a otra mujer de superior, radiación santa, o sea, la Shejinah. Porque a Moshe se le ordenó en un tiempo de cuando él recién subió al monte Sinaí que dejara a su mujer, a Sephora. ¿Por qué ocurrió esto? Porque en el monte se le había dicho, o sea, en el lugar en que él tiene la visión de la zarza, quítate el zapato. ¿Qué le quisieron decir? Oye, despójate de tu cuerpo. O sea, había estado en tal nivel espiritual Moshe, que su cuerpo en cierto punto fue suspendido por un tiempo, porque ya vemos en la Torá que luego después toma mujer otra vez.
Su cuerpo, las funciones de su cuerpo vitales o vitales normales de un hombre habían sido suspendidas y por esa razón es que se le dice quítate los zapatos, es decir, quita tu cuerpo, porque ahora te vas a unir a una hembra, por así llamarlo, la Shekinah, que es mucho más elevada y va a ocupar otra parte de ti, su parte almática, su parte trascendente. Entonces, se le ordena que partiera de su mujer, o sea, que se alejara de ella y se ligara a otra mujer de superior radiación santa. Lo traduce así, por lo menos, este texto. O sea, la Shejinah. Y el sacerdote, la Shejinah también equivale a decir Nuba y equivale a decir Israel. ¿Eh? Están esas equivalencias. Hay algunas diferencias, pero están las equivalencias. Eh, y el sacarse el calzado lo apartaba de este mundo y lo colocaba en otro mundo. Sacarse el calzado ante el lugar santísimo que estuvo, frente de la zarza, lo quitaba en su parte terrestre y lo ponía en una parte celestial. De manera similar ocurre con un muerto que ha partido de este mundo sin hijos. Ahí está lo que estaba explicando. La Shejinah lo acoge. La Shejinah lo acoge y se lo arroja de un lugar a otro mundo. Pero Dios se apiada de él y ordena a su hermano que lo redima de modo que pueda ser corregido por otro medio. ¿Cuál es el otro medio? Y si Y si ese redentor, el otro medio es que el hermano que sigue tome a la mujer que quedó y le engendre un hijo. Y el primer hijo pasa a ser hijo del que falleció. Entonces, de esa forma se repara en el mundo espiritual lo que faltó al que murió antes de tiempo. Y si ese redentor no quiere establecer simiente para su hermano en este mundo, debe atar un zapato, debe atar un zapato a su pie y la mujer debe sacarlo. O sea, debe desatar un zapato de su pie y la mujer debe sacarlo. La mujer, perdón, debe atar el zapato en su pie bien y la mujer debe desatarlo y tomarlo para sí. ¿Por qué fue elegido un zapato para este propósito? Os pregunta. Porque el zapato fue el soporte del hombre muerto en este mundo. Ah, fíjese, entonces por eso viene de ahí que los sabios dicen que cuando uno sueña, que por ejemplo, ayer nos libra a todos de esto, pero también si ocurre, es un decreto que puede ser revocado, que un familiar nuestro muerto venga a buscar algunos zapatos de uno. Entonces, en el sueño usted lo ve que anda buscando unos zapatos suyos y se los quiere llevar. ¿Qué es eso? Es una fórmula del mundo espiritual que está diciendo que la persona que tiene ese sueño puede fallecer pronto. Pero como digo, eso puede ser revocado, ese decreto que estamos diciendo aquí. Bueno, eh, el SOAR, como ven, es un poco complejo y requiere mucho tiempo de estarlo estudiando. Y para terminar, quiero hablar un poquito de Miriam, la muerte de Miriam que fallece y lo que ocurre con Moshe. Después que Miriam fallece, llegan a un cierto lugar a ver, veamos, a un cierto lugar que es un lugar de sacralidad, de santidad. Allí muere Miriam y se quedan, como dije, sin el grifo este que los acompañaba por el desierto. Eh, y en un momento determinado se acaba el agua y Moshe con Aarón se ponen de acuerdo y van a ir a determinado lugar, dicen al pueblo vamos a tal lugar y allá ellos por orden del Eterno tenían que hablarle a una roca y la roca daría sus aguas. Bueno, llegan al lugar, están ahí con el pueblo, le hablan a la roca, los sabios dicen que la roca dio sus aguas, pero la conciencia del pueblo estaba tan desviada de tener una conexión con el mundo divino, que ellos no vieron el agua salir de la roca. O sea, el agua estaba brotando de la roca, pero la conciencia de ellos no permitía ver el agua. Eso nos enseña muchísimas cosas, ¿eh? Que aquí, bueno, el tiempo ya se nos ha ido, en otra oportunidad lo enseñaré, pero que el tema de nuestra conciencia es realmente impresionante. O sea, no hay nada más importante en todo nuestro proceso de estudios y de conocimiento y de búsqueda que nuestra conciencia. Nada más importante que eso. La conciencia es la que mueve todo el resto de nuestro cuerpo. Nuestra conciencia es la que puede mover nuestra fisicalidad, lo que puede mover nuestras células.
Porque cuando cambia nuestra conciencia, internamente cambia también todo nuestro cuerpo a nivel cromosómico, a nivel de ADN, cambia todo. Si no, fíjese usted, por ejemplo, cuando usted ha entendido esto de la conciencia y en un momento determinado, a ver, se le olvida un poco y anda un poco triste y anda, no sé, amanece mal, no se siente bien, falta de energía, qué sé yo. Y de repente, ¡pum!, se despierta internamente, pero ¿qué estoy haciendo? Dice usted, ¿pero por dónde llevo mi conciencia? Y despierta usted y cambia su conciencia y se monta en la energía y empieza a fluir y le habla a la vida y le habla a las circunstancias que se abran, que se abran y que venga la tranquilidad, que venga la paz, que venga la energía, la fuerza. Y inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? El cambio en nuestro cuerpo. O sea, y a mí me ha pasado, yo le digo que yo lo he vivido, que he vivido ese cambio, pero radical así. Radical porque le he ordenado a mi cuerpo. Entonces, no solamente mi conciencia es una cosa que yo siento ahí, mi conciencia afecta a todo mi cuerpo, todas mis células, todas mis energías. Y para ayudar un poco a su conciencia, si usted quiere ayudar a su cuerpo en este sentido, métase bajo la ducha o sumérjase en agua, métase en una migbe y va a ver usted cómo también el cambio es, yo diría que no es que sea más grande, pero se siente con más fuerza. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo aquí? El pueblo, fíjense, Moshe le habla a la roca y tal como el Eterno había dicho, si el Eterno dice una cosa, es así. Y la roca estaba dando agua, pero el pueblo no lo veía. Y seguían alegando y alegando y alegando y alegando. Hasta que llega el punto, Moshe va a otra roca, aparentemente a otra roca, y con Aarón, y ¿qué hace con la otra roca? Para meterse en el estado de conciencia, posiblemente estoy infiriendo aquí, meterse en el estado de conciencia en que estaban, bajar de la conciencia elevada que ellos tenían, bajar a la conciencia baja, o la inconsciencia que tenía el resto del pueblo. ¿Qué hace? Como ellos podrían entender, no es que a una roca hay que golpearle, hay que hacerle un agujero. ¿Qué hace Moshe? Toma el palo y le da unos golpes fuertes a la roca. Entonces, está golpeando la roca. Así pensaba yo que era, justamente. O sea, lo que hacemos nosotros a veces es obligar al sistema superior a bajar el nivel a nosotros, porque nuestra conciencia va por un lado muy bajo, porque no creemos que puede ocurrir algo sobrenatural. No podemos que puede, y sobrenatural entre comillas, porque en realidad no hay cosas sobrenaturales, depende del nivel de conciencia que tengamos. Porque para una persona que está acostumbrada a vivir cosas que van más allá de lo costumbre, son cosas naturales. Son natural para Mochera natural, que le abrió la roca y la roca empezó a dar agua y él la veía. Aarón también. Para los otros que no tenían el nivel que ellos, claro, no podían ver ni captar lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, con esto termino. Nuestra conciencia tenemos que elevarla. Todo el trabajo que hacemos es para eso, nuestro estado de conciencia, nuestra conexión con lo divino. Cuidar nuestro cuerpo también, claramente, ¿no? Porque nuestro cuerpo es importante que lo cuidemos. Aquí no hay separaciones. Dentro de lo que es Kabbalah, dentro de lo que es el conocimiento de la Torá, no hay algo sacro y otra cosa que no sea sacra. Todo está dentro de lo mismo. Así que adelante vamos con la vida, subamos la conciencia, subamos el ánimo, eh, porque de esa manera vamos conectando con el mundo superior y conectando con nosotros mismos, que los más desconectados a veces somos nosotros internamente. La unificación que estuvimos leyendo del Zohar, de Seir Anpin, de nuestras emociones con nuestra parte física, es decir, con nuestra parte en acción, son extremadamente importantes, muy importantes. Porque, ¿por qué razón dijimos que digamos, la forma de dar la orden para la parada adumá, es decir, para quitar la impureza de la tumá, de la muerte, de haber tocado un muerto, haber estado bajo un muerto, quitarla, la única intención de todo eso era unificar todo. ¿Unificar qué? El mundo de Nukba, el mundo de Malkut, Shekinah, unificarlo con el mundo de Dios en este sentido que representa el mundo de Seir Anpin, las 6 sefirot centrales. ¿Para qué? Para que estén unificados. El mundo de Dios no quiere estar desunido con nosotros, quiere estar unificado.
Entonces, el secreto de la vaca roja es que unifica esos mundos. Unifica nuestro mundo físico con nuestro mundo interno, con nuestro mundo, o sea, nuestra parte femenina con nuestra parte masculina. ¿Cuál es la parte femenina en el árbol de la vida personal? Pues Malhut, Nukva. Y la parte masculina es Pin, donde está la letra Bab. ¿Y cómo es la letra Bab? Como un palito, ¿no? Como un palito que simboliza, en cierto punto, el órgano masculino. Y es además una letra masculina. Y la letra Hey, que es la que está en Malhut, es una letra femenina. Bien, muchas gracias, bendiciones para todos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Shalom.